She hid her illiteracy for 60 years, then one letter changed her entire life forever. Welcome back and enjoy the story. No one ever asked Sylvia what her favorite book was. She wouldn't have known what to say, not because she didn't love stories. In fact, her imagination was filled with them, but because Sylvia had never learned how to read, not even a little. Every morning, she would wake up and stare at the newspaper her husband left on the kitchen table. The bold headlines, nothing more than strange symbols dancing across the page. In her small apartment in Chicago, surrounded by books, she couldn't understand. Sylvia had mastered the art of pretending. At 79 years old, she had hidden her secret for so long that sometimes she almost believed her own act. Almost. Sylvia had grown up in a rural village outside of Chicago where girls were taught to cook, clean, and keep their voices small. At 7 years old, she stopped going to school to take care of her younger siblings. The memories of her brief time in the classroom were hazy now. The teacher's stern voice, the confusing letters on the chalkboard, the burning shame when she couldn't answer questions. By 11, she was cleaning houses in the wealthier parts of town. By 17, she was married to Thomas, a kind factory worker who never questioned why she always asked him to read everything aloud. And by 23, she had 3 children who never suspected that their mother couldn't read them bedtime stories. No one noticed that Sylvia couldn't read. She learned to hide it with clever tricks, memorizing bus routes by landmarks rather than street names, pretending to check grocery lists while actually counting items, watching cashiers closely to recognize numbers by color and shape. When someone handed her a form, she'd pat her pockets and say, "Oh, my glasses, I forgot them again," and laugh it off with a smile that never quite reached her eyes. If you're enjoying the story, type 5 in the comments and subscribe for more videos like this. If not, type 0. It helps me create even better content for you. Continuing. Thomas never knew about his wife's secret shame. Even as they built a life together in their modest Chicago apartment, raising 3 children and eventually welcoming grandchildren, Sylvia managed to keep her illiteracy hidden from everyone. She'd memorized the recipes she heard on the radio, instead of writing them down. When bills arrived, she'd recognize them by their envelopes and set them aside for Thomas to handle. She became so adept at hiding her inability to read that sometimes days would pass without the ache of inadequacy that usually lived in her chest. But there were moments when the weight of her secret felt unbearable, like when her daughter, Lillian, brought home perfect report cards that Sylvia couldn't truly appreciate, or when her son Michael published his first article in the Chicago Tribune and she had to pretend she'd read every word. She knew the shape of their names when written down, but beyond that, the letters remained incomprehensible marks on a page. The worst moments came when her grandchildren would climb onto her lap with colorful picture books, eyes wide with expectation, and she'd have to invent stories based on the illustrations while pretending to read the text. Each time, she promised herself she would learn someday, but shame and fear kept her prisoner, and someday never came. The neighborhood library stood just 3 blocks from her apartment, its grand stone steps and tall windows both inviting and terrifying. Sylvia would walk past it sometimes, slowing her pace to peek through the windows at the people inside, their faces peaceful as they turned pages and absorbed words she couldn't understand. What would it be like, she wondered, to unlock that? Magic? To hold a book and actually read it? To not feel panic rise in her throat when handed a piece of paper? What would it be like to be free? Could you imagine keeping such a profound secret from your loved ones for decades? The thought alone makes your heart race with anxiety. At church, Sylvia would pretend to read hymns, but would just mouth the words she'd memorized over years of attendance. At the grocery store, she bought only what she recognized by label: Campbell's soup with its distinctive red and white can, Wonder Bread in its polka dot packaging.
when Thomas passed away suddenly from a heart attack and she had to sign paperwork. At the funeral home, she practiced her name over and over on a napkin before placing the pen on the line, her hand trembling not just from grief but from fear of making a mistake. Thomas had been her safety net, reading everything important to her under the guise of sharing, handling the paperwork of their life while she handled their home. Without him, every piece of mail became a potential crisis, every form a source of humiliation. Sylvia's daughter Lillian offered to move in to help her mother adjust to widowhood, but Sylvia refused. "I'm perfectly capable of taking care of myself," she insisted, fear rather than independence driving her decision. If Lillian lived with her, how long before her secret was exposed? So Sylvia remained alone in the apartment she'd shared with Thomas for 52 years, developing new strategies to navigate a text-filled world. She'd ask neighbors to read confusing notices from the building manager. She'd claim her eyesight was failing when bank tellers handed her documents. She memorized which button to press on the ATM to withdraw exactly $40. But as technology advanced and the world increasingly expected everyone to read and write with ease, Sylvia's clever workarounds became harder to maintain. The turning point came just as she was about to give up hope. Little did she know that a simple afternoon visit would crack open the shell she had built around herself for nearly 8 decades. She was 79 when it finally broke her. Her grandson, Emmanuel, 9 years old, came to visit with a crayon-written card in his hand, his face beaming with pride as he presented it to her. "I wrote you a letter," he said, standing in her kitchen with chocolate milk stains on his shirt and expectation in his eyes. Sylvia smiled, her heart already beginning to race. "How sweet. Read it to me," she said, using the strategy that had served her for decades. But Emmanuel shook his head, his smile growing wider. "No," he said firmly, "you read it. I wrote it just for you." She froze, panic seizing her chest like a vice. The cheerful kitchen with its yellow curtains and the smell of fresh cookies suddenly felt too small, too bright. Her hands trembled as she took the colorful paper, pretending to examine it while her mind raced for an excuse. Her heart pounded so loudly she was certain Emmanuel could hear it. Her eyes welled up with tears she desperately tried to blink away. She laughed softly, the sound hollow even to her own ears. "Oh, Abuelita's eyes are tired today. Can you read it instead?" Emmanuel looked confused but nodded, taking back his creation. As he read aloud his message of love and a joke about his new puppy, Sylvia barely heard the words. All she could think was, what if he asks me again tomorrow? What if, someday soon, someone finally discovers my shameful secret? What happens when I can no longer hide? What will they think of me then? The walls of pretense she had carefully constructed over decades were beginning to crumble, and Sylvia had no idea how to hold them up anymore. Will she find the courage to face her greatest fear, or will she continue living in the shadows of shame? That night, after Emmanuel had gone home with Lillian, Sylvia sat alone at her kitchen table, staring at the card her grandson had made. Bright colors, big letters, meaningless shapes that everyone else in the world could understand. But not her. She couldn't read a single word of her own grandson's message of love. The tears she had held back earlier now flowed freely down her wrinkled cheeks. For nearly 8 decades, she had carried the burden of her illiteracy like a heavy stone, building her entire life around hiding it. But Emmanuel's innocent request had shattered something inside her. In the quiet of her apartment, surrounded by the photographs of 3 generations of family who had no idea about her secret, Sylvia made a decision. The shame had stolen enough of her life. She was tired of pretending, tired of feeling less than, tired of the constant fear of being discovered. If not now, when? If not for herself, then for Emmanuel, who deserved a grandmother who could read. His letters,
The next morning, with her heart in her throat and Thomas's old sweater wrapped around her shoulders for courage, Sylvia walked the 4 blocks to the local community centre. She had passed by it for years, noting the colourful flyers. In the window, with a mixture of longing and trepidation, never brave enough to go in. Today was different. Today, her fear of remaining the same outweighed her fear of change. Inside the community centre, the walls were lined with announcements and schedules, all of them incomprehensible to Sylvia. She stood in the entrance, fighting the urge to turn around and flee back to the safety of her apartment. But then she spotted a flyer with large, bold letters and a picture of an open book. She couldn't read the words, but she recognized the image clearly enough. With trembling legs, she approached the front desk where a young woman with kind eyes and a bright smile greeted her. Sylvia clasped her hands together to stop them from shaking as she whispered the words that would change everything. "I want to learn to read." The young woman's smile widened, and she reached across the desk to lightly touch Sylvia's arm. "Of course," she said, her voice filled with a warmth that melted some of Sylvia's shame. "You've come to the right place. I'm Maria, and I'll help you get started." As Maria led her to a small office to fill out paperwork, Sylvia felt a curious mixture of terror and relief. For the first time in her life, she admitted her secret to another person, and the world hadn't ended. When Maria offered to read the forms aloud and help her complete them, Sylvia's eyes welled with grateful tears. "The class meets 3 times a week," Maria explained. "You'll be working with Ms. Jenkins. She's wonderful with adult learners." Adult learners. The phrase made Sylvia feel less alone. There were others like her. She wasn't the only one. It wasn't easy. The classroom was small and intimate, with just 6 other students, but Sylvia still felt exposed. The letters danced and jumbled before her eyes, refusing to make sense. Her fingers fumbled with pencils, uncomfortable and awkward after decades of avoiding them. She felt embarrassed sitting next to people decades younger, all of whom seemed to be progressing faster than she was. After the first week, she almost quit. After the second week, she cried herself to sleep, convinced she was too old, too set in her ways to learn something children mastered before losing their baby teeth. But Miss Jenkins, a retired schoolteacher with silver hair and endless patience, wouldn't let her give up. "You've been brave for decades, Sylvia," she said during one particularly frustrating session. "Be brave for just a little longer." Slowly, painfully, something began to change. The letter S became familiar, the first letter of her name. She practiced writing it over and over, marveling at how the simple curve could represent her. Then came Y and L, and V and I and A. She learned how to spell her name, then her children's names, Lillian, Michael, and Patricia, then her grandchildren's names, Emmanuel, Sarah, Jason, and Lucy. Ms. Jenkins taught her words like love, sunlight, brave, simple words with profound meanings that Sylvia could now recognize on the page. Every night she practiced with an old workbook, tracing letters by lamplight the way her children once did, her arthritis-knotted fingers aching but determined. Have you ever kept a secret that felt too big to share, or known someone who transformed their life when most people would say it was too late? Share your thoughts in the comments. 3 months into her lessons, Sylvia found herself staring at the bus schedule, something that had always been indecipherable to her. She squinted, focusing on the numbers and letters. "Number 7, she whispered to herself. Oak Park. She looked again, hardly daring to believe. Arrives 2:30. She had read it. Actually read it, not just memorized it. She cried right there at the bus stop, not caring who saw her tears. That evening, she called Lillian. "I need to tell you something," she said, her voice steady despite her racing heart. "Can you come over tomorrow? Bring Emmanuel." The time had come to share her journey. She couldn't bear keeping this secret from them any longer. Not the shame of her illiteracy,
but the pride of her progress. When they arrived the next day, Sylvia sat them down at her kitchen table, where 3 cups of hot chocolate waited. "I have something to show you," she said, pulling out a children's book she had borrowed from the community centre. Emmanuel's eyes widened in surprise as his grandmother opened the book and began to read aloud. Her voice was halting, and she stumbled over some words, but she was reading, actually reading. Lillian's hand flew to her mouth as understanding dawned. "Mom," she whispered, tears filling her eyes, "I never knew." Sylvia looked up from the book, her chin raised with newfound dignity. "For 60 years, I couldn't read. Not a single word. But now, I'm learning." That afternoon marked the beginning of a new chapter for their family. Emmanuel brought his homework to show his grandmother, no longer asking her to read to him but reading with her, the 2 of them sounding out difficult words together. Lillian joined her mother for weekly library visits. Michael and Patricia expressed their amazement and support when told the news. For the first time in her life, Sylvia's family saw her completely, not just the capable mother and grandmother she had always been, but also the courageous woman who had decided that 7 decades of shame was enough. 6 months into her lessons, Ms. Jenkins gave the class a special assignment: write a letter to someone who changed your life. The other students immediately began writing, their pencils scratching across paper with confidence that still eluded Sylvia. She sat for hours with her pencil in hand, thinking about who had changed her life. Was it Maria at the front desk, who had welcomed her without judgment? Miss Jenkins, who had shown her infinite patience? Or was it Emmanuel, whose innocent request had cracked open her carefully constructed facade? As the afternoon light faded into evening, Sylvia began to write. Slowly, deliberately, with painstaking care, she formed each letter. And then she wrote, "Dear Emmanuel, you gave me something no one else ever did. You believed in me without knowing it. I used to be afraid of words. Now I welcome them like old friends. Thank you for writing to me. This is my first letter back. I hope you'll keep reading, and one day we'll read together. Love, Abuelita." When she finished, her hand was cramped and her eyes were tired, but her heart felt lighter than it had in decades. She folded the paper carefully, placed it in an envelope, addressed it with her grandson's name, and sealed it with a kiss. The letter wasn't perfect. Some letters were shaky, and she had misspelled several words that Miss Jenkins quietly corrected before Sylvia rewrote them. But it was hers, words formed by her own hand, expressing thoughts from her own heart, words she could now read back to herself. Will Sylvia's courage to reveal her journey inspire others around her? And what doors will her newfound literacy open in the twilight years of her life? When Emmanuel received the letter in the mail, 3 days later, he ran to his mother, screaming, "Abuelita wrote to me, with real writing." Lillian, who had been helping her mother practice in secret during their weekly visits, smiled at her son's excitement. "Why don't you take it with you when we visit her this weekend?" she suggested. "I think she'd love to hear you read it." That Saturday, Emmanuel burst into Sylvia's apartment, waving the letter like a victory flag. "Abuelita, I got your letter," he announced, throwing his arms around her waist. Sylvia hugged him back, her eyes meeting Lillian's over the boy's head in a moment of shared understanding. Emmanuel pulled away and held up the letter, slightly crumpled from his enthusiastic handling. "Will you read it to me?" he asked, his voice suddenly shy. The request, so similar to the one that had catalyzed her journey months ago, made Sylvia's heart skip. But this time, instead of panic, she felt a surge of determination. She took the letter in trembling hands and unfolded it carefully. The words she had written looked back at her, familiar friends now rather than indecipherable enemies. And she read every single word. Her voice cracked on "afraid," her eyes blurred at "welcome them like old friends." But she read it, all of it, as Emmanuel and Lillian listened in reverent silence.
When she finished, Emmanuel hugged her so tightly she thought her heart would burst with love and pride. "You did it," he whispered against her shoulder. And for the first time in her life, Sylvia believed she was smart. Not because the world said so, but because she had proven it to herself. In the months that followed, Sylvia's world expanded in ways she had never imagined possible. She kept learning, advancing from children's books to short stories for young adults. Ms. Jenkins introduced her to the public library, where she received her first library card at the age of 80. The librarian, a kind woman named Eleanor, who quickly became a friend, helped her find books that matched her reading level while challenging her to grow. "Reading is like a muscle," Eleanor explained. "The more you use it, the stronger it gets." And Sylvia was determined to strengthen hers. By her 81st birthday, she had read her first full-length book, a slim novel about a girl who learned to fly. "I know how she feels," Sylvia told Ms. Jenkins during their weekly check-in. "I'm finally free." But perhaps the most profound changes were happening within her family. Once a month, Sylvia hosted what they called Reading Sunday, where 3 generations gathered in her apartment to share books and stories. Michael would bring newspaper articles he thought would interest her. Patricia brought poetry. Lillian helped her mother tackle more challenging texts. And the grandchildren took turns reading aloud with their grandmother, patiently helping her sound out difficult words. Emmanuel, especially, took pride in his role as his grandmother's reading partner. "We're learning together," he would tell anyone who would listen. For her part, Sylvia no longer felt the need to hide. When she struggled with a word or misunderstood a passage, she asked for help without shame. "I spent 60 years pretending to know," she explained to her family. "Now I get to spend the rest of my life actually learning." As her second year of literacy education approached its end, Sylvia faced her biggest challenge yet. The community center was hosting a literacy awareness fundraiser, and Ms. Jenkins had asked if Sylvia would consider sharing her story. The thought of standing before a crowd, admitting her decades of illiteracy, and reading aloud made her stomach churn with anxiety. But then she thought of all the others, those who, like her former self, lived in constant fear of exposure. People who developed elaborate strategies to hide their inability to read. People who felt shame where they should feel only determination to learn. "Yes," she told Miss Jenkins, "I'll do it." For weeks she practiced her speech. Lillian helped her write it, but Sylvia insisted on reading it herself during the event. On the night of the fundraiser, the community center was packed with local officials, donors, educators, and students from the literacy program. Sylvia sat in the front row, her family surrounding her like a protective shield, her hands clutching the 3 pages of her speech so tightly the paper crinkled. When Ms. Jenkins called her name, Sylvia rose on unsteady legs and made her way to the podium. She looked out at the sea of faces, some familiar, most not, and felt a moment of panic. Then her eyes found Emmanuel, who gave her a thumbs up and a wide smile. Taking a deep breath, she began to read. "My name is Sylvia Martinez," she started, her voice quavering slightly before finding its strength. "For 60 years, I couldn't read a single word. Not a street sign, not a recipe book, not a birthday card from my grandson." She paused, looking up from her paper to meet the eyes of her audience. "I was 7 years old when I left school to care for my siblings. By 11, I was cleaning houses. By 17, I was married. No one noticed that I couldn't read. I became very good at hiding it." As she continued, her voice grew steadier, more confident. She described the elaborate strategies she had developed to navigate a text-filled world. She spoke of the isolation of her secret shame, the constant fear of discovery. And then she recounted the turning point, Emmanuel's innocent request that she read his card the moment she decided enough was enough.
At 79 years old, I walked into this community center and whispered the words that changed my life. I want to learn to read. By the time she finished her speech, there wasn't a dry eye in the room. The audience rose in a standing ovation, their applause washing over Sylvia like a wave of validation. In that moment, standing behind the podium with tears of joy streaming down her face, Sylvia realized that her greatest shame had become her greatest triumph. The secret that had once imprisoned her had been transformed into a story of hope and courage that might inspire others. When a local reporter asked to interview her for the Chicago Tribune, Sylvia agreed without hesitation. If my story helps even one person feel less alone, less ashamed, then every difficult moment was worth it, she told the journalist. The resulting article, titled, "It's Never Too Late, Chicago Grandmother Learns to Read at 79, spread Sylvia's story far beyond the community center walls. Congratulations. Type 9 in the comments so that I know you stayed until the end with me. Thank you for watching, and until tomorrow's story on this same channel. Ella ocultó su analfabetismo durante 60 años. Entonces una carta cambió su vida para siempre. Bienvenido y disfruta de la historia. Nadie le preguntó jamás a Sandra cuál era su libro favorito. No habría sabido qué responder. No porque no amara las historias, de hecho su imaginación estaba llena de ellas, sino porque Sandra nunca había aprendido a leer, ni siquiera un poco. Había crecido en un pequeño pueblo de las afueras de Madrid, donde a las niñas les enseñaba a cocinar, limpiar y mantener sus voces pequeñas. A los 7 años dejó de ir a la escuela para cuidar de sus hermanos menores. A los 11 ya limpiaba casas ajenas, a los 17 estaba casada y a los 23 ya tenía 3 hijos. Nadie notó que Sandra no sabía leer. Aprendió a ocultarlo con trucos ingeniosos. Memorizaba rutas de autobús, fingía revisar listas, observaba atentamente a los cajeros para reconocer números por color y forma. Cuando alguien le entregaba un formulario, decía: «¡Ay, mis gafas! Me las olvidé otra vez», y se reía para disimular. Su marido nunca lo supo, sus hijos nunca lo supieron, pero Sandra lo sabía. Lo sabía cada vez que quería leer un cuento antes de dormir, pero tenía que inventar uno. Lo sabía cuando las cartas de amor permanecían sin abrir en su cajón. Lo sabía cuando su hija le pedía ayuda con los deberes y ella inventaba una excusa, y cada vez dolía un poco más. En la iglesia fingía leer los himnos, pero solo movía los labios. En el supermercado compraba solo lo que reconocía por la etiqueta. Cuando su marido falleció y tuvo que firmar documentos, practicó su nombre una y otra vez en una servilleta antes de poner el bolígrafo sobre la línea. Tenía 79 años cuando finalmente se quebró. Su nieto, Eduardo, de 9 años, vino a visitarla con una tarjeta escrita con crayones en la mano. «Te escribí una carta», dijo orgulloso. Sandra sonrió. «¡Qué dulce! Léemela». «No», dijo él, radiante. «Léela tú. La escribí especialmente para ti». Se quedó helada. Su corazón latía con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Rió suavemente. «Oh, los ojos de la abuelita están cansados hoy. ¿Puedes leerla tú?» Eduardo pareció confundido, pero asintió. Esa noche se sentó sola en la mesa de la cocina, mirando fijamente la tarjeta. Colores brillantes, letras grandes. No podía leer ni una sola palabra. A la mañana siguiente fue al centro comunitario local. Había pasado frente a él durante años, nunca lo suficientemente valiente para entrar. Dentro encontró un folleto con grandes letras en negrita. «Clases de alfabetización para adultos. Nunca es demasiado tarde». Se acercó al mostrador y susurró: «Quiero aprender». La joven detrás del mostrador sonrió con una calidez que derritió la vergüenza de Sandra. No fue fácil.
Las letras bailaban al principio, sus dedos tropezaban con los lápices, se sentía avergonzada sentada junto a personas décadas más jóvenes. Pero lentamente algo cambió. Aprendió a escribir su nombre, luego los nombres de sus nietos, después palabras como amor, luz, valentía. Cada noche practicaba con un viejo cuaderno, trazando letras a la luz de una vela como sus hijos lo habían hecho una vez. Lloró la primera vez que leyó un letrero de la calle sin ayuda. Gritó de alegría la primera vez que leyó una receta y no tuvo que adivinar. Entonces, 6 meses después, su instructora le dio una tarea. Escribe una carta a alguien que cambió tu vida. Sandra se sentó durante horas con su lápiz en la mano, y entonces escribió: Querido Eduardo, me diste algo que nadie más me dio jamás. Creíste en mí sin saberlo. Antes tenía miedo de las palabras, ahora las recibo como viejas amigas. Gracias por escribirme. Esta es mi primera carta de respuesta. Espero que sigas leyendo y un día leeremos juntos. Con amor, abuelita. La selló con un beso. Cuando Eduardo la recibió por correo, corrió hacia su madre gritando: La abuelita me escribió, con escritura de verdad. Ese fin de semana llevó la tarjeta de vuelta a Sandra. ¿Me la leerías?, preguntó tímidamente. Sandra tomó la tarjeta con manos temblorosas y leyó. Cada palabra. Su voz se quebró, sus ojos se nublaron, pero leyó. Y cuando terminó, Eduardo la abrazó tan fuerte que pensó que su corazón estallaría. «Lo lograste», susurró. Y por primera vez en su vida Sandra creyó que era inteligente, no porque el mundo lo dijera, sino porque se lo había demostrado a sí misma. Siguió aprendiendo. A los 81 años había leído su primer libro, una pequeña novela sobre una niña que aprendió a volar. «Sé cómo se siente», le dijo Sandra a su profesora. «Finalmente soy libre». Pero la historia de Sandra apenas comenzaba. Con cada palabra que aprendía, un nuevo mundo se abría ante ella. Madrid, la ciudad donde había vivido toda su vida, se transformaba ante sus ojos. Ahora podía leer los nombres de las calles por las que había caminado durante décadas, descubriendo que muchas honraban a poetas y escritores que nunca había conocido. En las mañanas, se sentaba en su pequeño balcón con una taza de café y el periódico. Le tomaba casi 1 hora leer una sola página, pero no tenía prisa. Las noticias del mundo, que antes solo podía conocer por la televisión o por lo que sus hijos le contaban, ahora estaban directamente en sus manos. Eduardo se convirtió en su compañero de lectura. Cada domingo traía un libro nuevo de la biblioteca infantil. Se sentaban juntos en el sofá desgastado y leían en voz alta por turnos. Cuando Sandra tropezaba con una palabra difícil, Eduardo esperaba pacientemente. Nunca la corregía hasta que ella pedía ayuda. Y cuando él leía, ella seguía las palabras con el dedo, asegurándose de captar cada letra, cada sílaba. Su hija menor, Lucía, no podía creerlo cuando descubrió el secreto que su madre había guardado durante tantas décadas. «¿Por qué nunca nos lo dijiste, mamá?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Te habríamos ayudado». Sandra tomó las manos de su hija entre las suyas, arrugadas por el tiempo y el trabajo. «La vergüenza construye murallas más altas que cualquier montaña, hija. Y una vez que esas murallas están allí, parece imposible derribarlas». Las clases continuaron. 2 veces por semana, Sandra caminaba 20 minutos hasta el centro comunitario, con su cuaderno y un estuche de lápices que Eduardo le había regalado, decorado con brillantes estrellas. Cada vez que dominaba una nueva habilidad, pegaba una estrella en la portada del cuaderno. Transcurridos 9 meses desde que cruzó por primera vez la puerta del centro comunitario, su instructora, Tomasa, una mujer de unos 50 años, con una paciencia infinita, le entregó un certificado. «Has completado el nivel básico, Sandra. Estoy muy orgullosa de ti».
Las otras estudiantes, porque la mayoría eran mujeres, principalmente inmigrantes y algunas, como Sandra, españolas mayores que nunca habían tenido la oportunidad, aplaudieron. Algunas lloraron, sabían exactamente lo que significaba. Para celebrarlo, sus hijos organizaron una pequeña fiesta en su apartamento. Habían colgado un cartel hecho a mano que decía: «Felicidades, mamá». Y Sandra lo leyó en voz alta, sin vacilar. Su hijo mayor, Fernando, le entregó un regalo envuelto en papel brillante. Sandra lo desenvolvió con cuidado, intentando no romper el hermoso papel. Era un libro pequeño, con tapas de cuero suave. «Es un diario», explicó Fernando, «para que escribas tu historia». Sandra acarició la cubierta del diario. «Mi historia no es nada especial», murmuró. «Te equivocas, mamá», dijo Lucía. «Tu historia es extraordinaria, y quizás algún día pueda ayudar a otra persona a encontrar el valor para derribar sus propias murallas». Esa noche, cuando todos se habían ido, Sandra abrió el diario y escribió sus primeras palabras. «Me llamo Sandra Martínez. Tengo 80 años. Durante toda mi vida tuve miedo de las palabras. Hoy las palabras son mis amigas». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El diario se fue llenando. Al principio, con frases sencillas sobre su día a día, luego con recuerdos de su infancia, de su marido Tomás, de la crianza de sus hijos. Una tarde, mientras escribía, se dio cuenta de que quería compartir su historia con otros. No solo con su familia, sino con quienes, como ella, vivían en las sombras del analfabetismo. Tomasa la animó cuando Sandra le compartió su deseo. «Hay muchas personas como tú, Sandra, personas que se esconden, que sienten vergüenza. Tu voz podría ser la que necesitan escuchar». Así que con la ayuda de Tomasa, Sandra comenzó a escribir pequeños folletos que el centro comunitario distribuía. Testimonios simples pero poderosos, que hablaban de su viaje desde la oscuridad hacia la luz de las palabras. Y sucedió algo extraordinario. Personas comenzaron a llegar al centro preguntando por la señora que aprendió a leer a los 79 años. Querían conocerla, hablar con ella. Un martes por la tarde, una mujer de unos 60 años se acercó a Sandra después de la clase. Se presentó como Pilar. «He vivido igual que tú», confesó en voz baja, «pero nunca tuve el valor de admitirlo. Mi marido falleció hace 6 meses y dejó todas las cuentas y papeles. No puedo entender nada. Mi hija vive en Barcelona y no quiero ser una carga. Vine porque leí tu historia». Sandra tomó sus manos, como había hecho con su hija meses atrás. «Si yo pude, tú también puedes», le dijo. «Y no estarás sola en el camino». En su segundo año de aprendizaje, Sandra avanzó al nivel intermedio. Las letras ya no bailaban, sino que se mantenían firmes en las páginas. Las palabras fluían con mayor facilidad de su pluma. Y algo nuevo surgió: la ambición. «Quiero leer Don Quijote», le dijo a Tomasa un día. «Siempre he escuchado hablar de él, pero nunca pude conocerlo por mí misma». Tomasa sonrió. «Es un libro difícil, incluso para lectores experimentados». «Tengo tiempo», respondió Sandra, «y paciencia». Así que comenzaron con una versión adaptada, simplificada. Cada noche, antes de dormir, Sandra leía un párrafo o dos. Don Quijote y Sancho Panza se convirtieron en sus compañeros nocturnos. Se reía de sus aventuras, reflexionaba sobre sus diálogos. Eduardo, ahora con 10 años, quiso unirse a esta nueva aventura. Cada fin de semana leían juntos un capítulo de la versión adaptada, representando los personajes con diferentes voces. La vida de Sandra había cambiado por completo, pero pronto enfrentaría un nuevo desafío, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido.
Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Una mañana de primavera, 2 años después de haber comenzado sus clases, Sandra recibió una carta oficial. El edificio, donde había vivido durante 40 años, iba a ser vendido, y todos los inquilinos debían desalojar en 3 meses. En el pasado habría guardado la carta hasta que alguno de sus hijos la visitara, fingiendo que la había recibido ese mismo día. Pero ahora, Sandra leyó la carta por sí misma, palabra por palabra, comprendiendo el peso de cada una de ellas. Se sentó en su sillón con la carta en el regazo, reflexionando. Su pequeño apartamento en el centro de Madrid no era lujoso, pero estaba lleno de recuerdos. Allí había criado a sus hijos, había llorado la muerte de su esposo, había envejecido, rodeada de fotografías y plantas que cuidaba con esmero. Por un momento el pánico la invadió. ¿Dónde iría? ¿Qué haría con todas sus pertenencias? El pensamiento de tener que pedir ayuda a sus hijos, de convertirse en una carga, le resultaba insoportable. Pero entonces, algo cambió en su interior. Esta no era la Sandra de antes, la que se ocultaba, la que dependía de otros para entender el mundo escrito. Esta Sandra sabía leer, podía comprender, podía actuar por sí misma. Sacó su diario y comenzó a escribir, ordenando sus pensamientos. Primero necesitaba entender sus derechos como inquilina. Después, explorar opciones de vivienda accesibles para una mujer mayor con una pequeña pensión. Al día siguiente, en lugar de llamar inmediatamente a sus hijos, Sandra fue a la biblioteca pública cerca de su casa. Nunca había entrado allí antes. El olor a libros y la quietud del lugar la intimidaron al principio, pero la bibliotecaria, una mujer de mediana edad con gafas redondas, le sonrió. «¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito información sobre derechos de inquilinos», dijo Sandra, con voz más firme de lo que esperaba. Durante las siguientes horas, con la ayuda paciente de la bibliotecaria, Sandra revisó libros, folletos y hasta algunos recursos en un ordenador. Tomó notas meticulosas en su cuaderno, con esa letra cuidadosa que había perfeccionado en los últimos años. Esa tarde, cuando finalmente llamó a sus hijos para contarles la situación, no lo hizo desde la desesperación, sino desde el conocimiento. «He recibido una notificación de desalojo», les explicó, «pero he investigado un poco. Tenemos opciones». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «¿Has investigado?», preguntó Fernando sorprendido. «Sí, hijo, fui a la biblioteca hoy y también hablé con una asesora en el centro comunitario». Hubo una pausa y luego la voz de Fernando, cargada de emoción. «Mamá, estoy tan orgulloso de ti». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Sandra, con la ayuda de Tomasa, escribió una carta a la administración del edificio solicitando una extensión del plazo de desalojo para los inquilinos mayores. Se reunió con una abogada gratuita proporcionada por el servicio social y, lo más sorprendente para ella, se convirtió en la portavoz no oficial de los vecinos de edad avanzada en su edificio. «Sandra nos explica todo», decía doña Carmen, su vecina del tercero, también una mujer mayor. «Antes leía las cartas para mi marido, que en paz descanse. Ahora Sandra las lee para todos nosotros y nos explica qué significan». La noticia de que una mujer de 81 años, que había aprendido a leer apenas 2 años atrás, estaba liderando una pequeña resistencia de ancianos contra una inmobiliaria, llegó a oídos de un periodista local. Una tarde, mientras Sandra regresaba de sus clases, un joven la abordó frente a su edificio. «Señora Martínez, soy Javier Ruiz, del diario El Madrileño. ¿Podría hacerle unas preguntas sobre la situación del edificio?».
Sandra se ajustó las gafas, sorprendida. ¿Sobre el desalojo? Sí, y sobre usted. Nos han contado su historia. Es inspiradora. Sandra dudó. Durante toda su vida había evitado la atención, había permanecido en las sombras por miedo a ser descubierta. Pero ahora no tenía nada que ocultar. De acuerdo, dijo finalmente, pero hay que incluir a todos los vecinos. No se trata solo de mí. El artículo apareció 3 días después. La abuela que aprendió a leer y ahora lucha por su hogar. Rezaba el titular. La fotografía mostraba a Sandra sentada en un banco del parque cercano, con su cuaderno abierto y un lápiz en la mano. El efecto fue inmediato. La historia se compartió en redes sociales, otros medios llamaron para entrevistarla y, lo más importante, un bufete de abogados se ofreció a representar a los inquilinos pro bono. La batalla legal fue larga y compleja. Hubo reuniones, negociaciones, momentos de esperanza y de desesperación, pero Sandra se mantuvo firme, con su nueva capacidad para leer y comprender como su arma más poderosa. ¿Y saben qué? La verdad siempre hace aparición cuando menos lo esperas. Si el edificio donde has vivido siempre está bajo amenaza, ¿qué harías por defenderlo? ¿Qué historias has escuchado de personas luchando por su hogar? 4 meses después de recibir aquella primera carta, llegó otra. Sandra la abrió con manos temblorosas, temiendo lo peor, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas, una sonrisa iluminó su rostro. La inmobiliaria había llegado a un acuerdo. Los inquilinos mayores de 65 años podrían permanecer en sus apartamentos con un contrato renovado y un alquiler controlado durante los próximos 5 años. Después, tendrían prioridad para acceder a viviendas sociales para mayores. No, era una victoria completa, pero era suficiente. Sandra podría quedarse en su hogar, al menos por ahora. Esa noche, mientras escribía en su diario, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. De ser una mujer que ocultaba su analfabetismo con vergüenza, se había convertido en una luchadora, una voz para aquellos que, como ella, siempre habían sido silenciados, y todo había comenzado con una simple tarjeta de su nieto. El artículo en El Madrileño tuvo un efecto secundario inesperado. Un día, mientras Sandra regaba las plantas en su balcón, sonó el timbre. Era Tomasa, su instructora, acompañada de una mujer que Sandra no conocía. «Esta es Carla Vega», presentó Tomasa. «Es directora de un programa de alfabetización para adultos. Leyó sobre ti y quiere hablar contigo». Carla era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño apretado y ojos vivarachos detrás de unas gafas modernas. «Señora Martínez», comenzó una vez que estuvieron sentadas en la pequeña sala de Sandra. «Su historia es exactamente el tipo de testimonio que necesitamos para nuestra campaña. Estamos tratando de conseguir más financiación para programas de alfabetización en toda la comunidad. ¿Estaría dispuesta a compartir su experiencia en un evento que estamos organizando?» Sandra miró a Tomasa buscando seguridad. La idea de hablar frente a extraños la aterrorizaba, pero Tomasa asintió suavemente, animándola. «No soy una buena oradora», advirtió Sandra. Carla sonrió. «No buscamos oradores profesionales, buscamos voces auténticas, personas que puedan conectar con otras que están pasando por lo mismo que usted pasó». Sandra pensó en todas las personas como ella, escondidas tras muros de silencio y vergüenza. Pensó en cómo su vida había cambiado desde que aprendió a leer, en cómo se sentía más completa, más presente en el mundo. «De acuerdo», aceptó finalmente, «pero necesitaré ayuda para preparar lo que voy a decir». Durante las siguientes semanas, Sandra trabajó con Tomasa en su discurso. Escribían juntas por las tardes, después de las clases. Sandra decidió
llevar su diario al evento para leer directamente de él algunos fragmentos. Era su voz más auténtica, sus pensamientos más íntimos sobre su viaje. El día del evento llegó demasiado rápido. La sala de conferencias del ayuntamiento estaba llena de personas, funcionarios, educadores, periodistas y muchos ciudadanos comunes que habían leído sobre ella. Sandra se sentó en la primera fila, junto a Eduardo, que había insistido en acompañar a su abuela en este momento tan importante. Tenía el diario en el regazo, sus manos no dejaban de temblar. Cuando la presentadora anunció su nombre, Sandra caminó lentamente hacia el podio. Miró al público y por un momento su mente quedó en blanco. Todas esas caras, todas esas miradas expectantes. Pero entonces, Eduardo levantó el pulgar desde su asiento, sonriendo con orgullo, y Sandra recordó por qué estaba allí. Abrió su diario y comenzó a leer. Me llamo Sandra Martínez. Durante 60 años viví en la oscuridad, no la oscuridad física, sino la que rodea a quienes no pueden leer en un mundo de palabras escritas. Su voz, temblorosa al principio, ganó fuerza a medida que avanzaba. Contó cómo había ocultado su analfabetismo, los trucos que había desarrollado, el miedo constante a ser descubierta. Habló de la vergüenza que la había acompañado toda su vida como una sombra invisible pero siempre presente. Y luego su voz se suavizó al hablar de Eduardo y su tarjeta, ese momento de quiebre que la había llevado finalmente a buscar ayuda. A veces el cambio viene de donde menos lo esperamos, dijo. A veces necesitamos que alguien crea en nosotros, incluso cuando esa persona no sabe que lo está haciendo. Describió su primer día en el centro comunitario, lo aterrorizada que se había sentido, cómo las letras bailaban ante sus ojos, negándose a quedarse quietas. El momento en que escribió su nombre completo por primera vez, la primera carta que escribió a su nieto. El analfabetismo es una prisión invisible, continuó. Te separa del mundo, te hace sentir menos, te roba tu voz, pero nunca es demasiado tarde para liberarse. Para cuando terminó su discurso, había lágrimas en muchas caras del público. Eduardo aplaudía con entusiasmo, y Sandra, por primera vez en su vida, se sentía completamente visible. Después del evento, varias personas se acercaron a ella. Una mujer mayor le apretó las manos. Yo también, susurró. Yo también estoy aprendiendo, a los 75. Un hombre de mediana edad le contó cómo su padre había muerto sin aprender a leer y cuánto le habría gustado que escuchara esta historia. Pero lo más sorprendente fue cuando un ejecutivo de 1900, una editorial se presentó. Señora Martínez, su historia merece ser contada a nivel nacional. ¿Consideraría la posibilidad de escribir un libro? Sandra rió, incrédula. ¿Un libro? Pero si apenas he aprendido a leer. No tiene que escribirlo sola. Trabajaría con un redactor. Pero serían sus palabras, su historia. La idea de que su vida, sus luchas y su triunfo tardío pudieran convertirse en un libro que otros leerían, le parecía surreal. ¿Quién querría leer sobre una anciana que aprendió a leer a los 79 años? Pero Eduardo, que había estado escuchando, intervino. Abuelita, mucha gente necesita escuchar tu historia. Sandra miró a su nieto, recordando cómo todo había comenzado con él. Tal vez tenía razón, tal vez su historia, por simple que le pareciera, podría ser importante para alguien más. Lo pensaré, prometió. Y así Sandra, que durante décadas había temido ser descubierta, ahora consideraba la posibilidad de exponer voluntariamente su vida ante el mundo. El libro, sin embargo, tendría que esperar, porque la vida tenía otros planes para Sandra. ¿Qué pensarías si durante todo este tiempo alguien muy cercano se mantuvo esperando el día correcto para cambiar tu vida? Muy pronto,
Sandra lo descubriría. Una semana después del evento, mientras Sandra regresaba de sus clases, notó un coche desconocido estacionado frente a su edificio. Un hombre mayor, tal vez de su edad o un poco menos, estaba apoyado contra él, como esperando. Cuando se acercó, el hombre levantó la vista, sus ojos se agrandaron y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. ¿Sandra? ¿Sandra Martínez? Sandra se detuvo confundida. No reconocía a este hombre. Sí, soy yo. El hombre se acercó visiblemente emocionado. Soy yo, Manuel. Manuel Garrido, de Segovia. El nombre resonó en algún lugar profundo de su memoria. Manuel Garrido, el hijo del panadero. Su primer amor, cuando ambos eran adolescentes, antes de que ella se mudara a Madrid. Manuel, no puede ser. Vi tu fotografía en el periódico, explicó él. Estaba visitando a mi hija en Madrid y compré el diario. Cuando vi tu nombre y leí tu historia, supe que eras tú. Sandra estaba atónita. No había visto a Manuel en más de 60 años. En su juventud habían intercambiado promesas y sueños, pero la vida los había separado. Ella se había mudado a la capital, él se había quedado en el pueblo. Ella se había casado con Tomás, él con una chica local. Nunca supe leer ni escribir, confesó Manuel, mientras compartían un café en una pequeña cafetería cercana. No hasta los 50. Mi esposa, que en paz descanse, me enseñó. Cuando leí tu historia, fue como verme a mí mismo. Durante horas intercambiaron recuerdos, llenando los enormes vacíos de tiempo que los separaban. Manuel le contó sobre su vida como agricultor, su matrimonio, sus 3 hijos. Cómo había perdido a su esposa hace 5 años. Sandra le habló de Tomás, de sus hijos, de Eduardo y su tarjeta. Al despedirse, Manuel tomó suavemente la mano de Sandra. ¿Puedo visitarte de nuevo? Vengo a Madrid regularmente para ver a mi hija. Sandra, que no había sentido mariposas en el estómago en décadas, asintió tímidamente. A medida que pasaban los meses, las visitas de Manuel se volvieron más frecuentes. Paseaban por el Retiro, visitaban museos, algo que Sandra nunca se había atrevido a hacer antes, pues no podía leer las descripciones. Compartían comidas y recuerdos. Y lo más importante, leían juntos. Ambos eran lectores tardíos y disfrutaban descubriendo libros, comentando pasajes, ayudándose mutuamente con palabras difíciles. Era una amistad renovada, con ecos del amor juvenil, pero enriquecida por la sabiduría y las experiencias de una vida completa. Un día, mientras compartían un banco en el Parque del Retiro, Manuel le entregó un sobre. «Te escribí una carta», dijo, «como las que nunca pude escribirte cuando éramos jóvenes». Sandra tomó el sobre, emocionada. Lo abrió con cuidado y extrajo una hoja de papel. La caligrafía era similar a la suya, un poco temblorosa pero clara. «Querida Sandra», comenzó a leer en voz alta, «hace 60 años quería decirte tantas cosas, pero no tenía las palabras. No las palabras escritas que pudieran permanecer cuando yo no estuviera. Hoy puedo decirte lo que mi corazón ha guardado todo este tiempo. Nunca olvidé tu sonrisa, esa que iluminaba nuestros días en Segovia. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero quizás era necesario para que hoy, con la sabiduría de los años, podamos valorar lo que realmente importa. No sé cuánto tiempo nos queda, pero me gustaría pasarlo redescubriendo el mundo a través de las palabras. Contigo». Sandra dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolso. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Yo también pensé en ti», confesó, «especialmente cuando Tomás falleció. Me pregunté qué habría sido de aquel chico de la panadería, de ojos amables y manos siempre cubiertas de harina». Manuel sonrió, mostrando ese hoyuelo en la mejilla izquierda que Sandra había olvidado hasta ese momento.
La vida es curiosa, dijo él. Nos ha dado una segunda oportunidad para conocernos, esta vez con toda la experiencia de una vida y sin los miedos de la juventud. Mientras caminaban de regreso al apartamento de Sandra, sus manos se rozaron, tímidas como las de dos adolescentes. Y por primera vez en muchos años, Sandra no sintió vergüenza ni miedo al futuro, solo gratitud por este regalo inesperado que la vida le había concedido. El reencuentro con Manuel coincidió con otro evento importante. La propuesta del libro se había concretado. La editorial estaba interesada en la historia de Sandra y había asignado a una joven escritora, Carolina, para trabajar con ella. Nos reuniremos 2 veces por semana, explicó Carolina en su primer encuentro. Grabaremos nuestras conversaciones y yo iré dando forma al libro. Usted tendrá la última palabra sobre todo el contenido. Sandra asintió, aún abrumada por la idea. ¿Y cómo lo llamaremos? Carolina sonrió. Había pensado en letras tardías, el despertar de una vida a los 79. Letras tardías, repitió Sandra, saboreando las palabras. Me gusta. Las sesiones con Carolina se convirtieron en una especie de terapia. Semana tras semana, Sandra desenterraba recuerdos, algunos dolorosos, otros dulces, su infancia en el pueblo, los juegos con sus hermanos, el día que su padre decidió que ya no necesitaba ir a la escuela, sus estrategias para ocultar su analfabetismo, su boda con Tomás, el nacimiento de sus hijos, los miedos constantes a ser descubierta. ¿Tu marido nunca lo supo?, preguntó Carolina un día, sorprendida. Sandra negó con la cabeza. Tomás era un hombre bueno, pero de su tiempo. Se habría sentido decepcionado, creo, y no quería ver esa mirada en sus ojos. A medida que el libro tomaba forma, también lo hacía la relación entre Sandra y Manuel. De amigos redescubiertos pasaron a compañeros inseparables. Manuel alquiló un pequeño apartamento cerca del de Sandra para sus visitas a Madrid, que ahora eran semanales. Juntos exploraban la ciudad con nuevos ojos. Visitaban librerías, asistían a lecturas públicas en bibliotecas, se inscribieron en un taller de escritura para adultos mayores. Y cada noche, antes de despedirse, intercambiaban pequeñas notas escritas a mano. Mensajes simples, pero que para ellos representaban un lujo que nunca habían podido permitirse, la intimidad de las palabras escritas. Te veré mañana. Descansa bien. Con cariño, Manuel. La exposición de mañana comienza a las 11. Nos vemos en la entrada. Con ilusión, Sandra. Pequeños tesoros que ambos guardaban en cajas especiales como adolescentes, coleccionando recuerdos de su primer amor. La vida de Sandra había dado un giro completo, de la vergüenza al orgullo, del silencio a la voz, de la soledad a la compañía. Pero el mayor cambio estaba por llegar. 6 meses después de comenzar a trabajar en el libro, Carolina llegó a su cita semanal con una sonrisa radiante. «Tenemos fecha de publicación», anunció, «y hay más. Quieren organizar un evento de lanzamiento, una lectura pública donde usted leerá un fragmento del libro». El pánico inmediato que Sandra sintió debió reflejarse en su rostro, porque Carolina añadió rápidamente, «No tiene que decidir ahora. Piénselo. Sería una oportunidad maravillosa para inspirar a otros, pero entiendo si le parece demasiado». Sandra asintió, agradecida por la comprensión. Esa noche, compartió la noticia con Manuel durante su cena semanal. «No sé si puedo hacerlo», confesó. «Leer frente a extraños. ¿Y si me equivoco? ¿Si me bloqueo?» Manuel tomó su mano sobre la mesa. ¿Recuerdas cuando temías que alguien descubriera que no sabías leer? Ese miedo te mantuvo prisionera durante décadas. No dejes que el miedo a leer en público te robe esta alegría. Sandra reflexionó sobre sus palabras.
Era cierto. Toda su vida había estado dominada por el miedo. Miedo a ser descubierta. Miedo a ser juzgada. Miedo a parecer tonta. Y ahora que finalmente se había liberado de esa prisión, iba a construir otra. Lo haré, decidió, pero necesitaré practicar mucho. Los siguientes meses fueron intensos. Sandra trabajaba diariamente en su lectura, preparándose para el evento. Eduardo se convirtió en su público de prueba. Cada tarde después del colegio, el niño se sentaba pacientemente mientras su abuela leía pasajes del manuscrito. «Abuelita, estás mejorando mucho», le aseguraba. «Solo recuerda respirar cuando ves un punto». Tomasa la ayudaba con las palabras difíciles y Manuel practicaba con ella durante horas, dándole consejos sobre cómo mantener la calma, cómo no apresurarse, cómo disfrutar del momento. La mañana del lanzamiento, Sandra se despertó con una sensación de irrealidad. ¿Cómo era posible que ella, una mujer que había ocultado su analfabetismo durante 6 décadas, estuviera a punto de leer públicamente su propia historia ante cientos de personas? Eduardo fue el primero en llegar a su apartamento, vestido con su mejor camisa y con el pelo cuidadosamente peinado. «Vine a darte esto», dijo, entregándole un pequeño paquete envuelto en papel de colores. Sandra lo abrió. Con cuidado, era un marcapáginas artesanal decorado con estrellas y la inscripción: «Para la abuela más valiente del mundo. Te quiero». Las lágrimas brotaron instantáneamente. «Oh, Eduardo, para que lo uses hoy», explicó él. «Para que recuerdes que estoy muy orgulloso de ti». Poco después llegaron sus hijos, Fernando y Lucía, con sus familias. Luego Tomasa y algunos compañeros del centro comunitario. Y finalmente Manuel, elegante, con un traje azul marino y una sonrisa nerviosa que reflejaba la de Sandra. La librería donde se celebraba el evento estaba abarrotada. Sandra, desde la pequeña sala de espera, podía escuchar el murmullo de las voces, el movimiento de las sillas. Carolina se asomó a la puerta. «¿Están listos? ¿Lo estás tú?» Sandra respiró profundamente, apretando el marcapáginas de Eduardo entre sus dedos. «Estoy lista». Al salir al pequeño escenario improvisado, lo primero que vio fue a su familia en primera fila. Eduardo le levantó el pulgar. Manuel le sonrió con esa mezcla de orgullo y cariño que se había vuelto tan familiar. Y sus hijos la miraban con una admiración que nunca había visto en sus ojos. Y entonces, con voz clara y firme, comenzó a leer. «Durante 60 años guardé un secreto que pesaba como una losa sobre mi corazón. Un secreto que me hizo sentir menos, que me robó oportunidades, que me mantuvo siempre al margen. Durante 60 años fingí ser alguien que no era, hasta que un día mi nieto me entregó una carta y mi mundo cambió para siempre». Su voz no tembló, sus ojos no se nublaron. Las palabras fluyeron como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser liberadas. Cuando terminó la lectura, el silencio fue breve y luego estalló el aplauso. Un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación de pie. Sandra miró a su alrededor, abrumada por la respuesta. Entre la multitud, notó caras que no esperaba ver, vecinos de su edificio, la bibliotecaria que la había ayudado con su investigación sobre derechos de inquilinos, el periodista de El Madrileño, que había contado su historia por primera vez. También había rostros desconocidos, algunos con lágrimas, otros sonriendo. Gente que había venido a escuchar a una mujer que había encontrado su voz a los 79 años. Después de la lectura, durante la firma de libros, una joven se acercó a Sandra con una copia del libro y los ojos enrojecidos. «Mi padre nunca aprendió a leer», confesó en voz baja. «Murió hace 2 años, llevándose esa vergüenza con él. Ojalá hubiera conocido su historia, señora Martínez. Ojalá hubiera sabido que nunca es tarde».
Sandra tomó las manos de la joven entre las suyas. Tu padre hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, le dijo, y estoy segura de que te amaba mucho. La joven asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias por contar su historia. Está ayudando a mucha gente. Y fue en ese momento cuando Sandra comprendió plenamente el alcance de lo que había hecho. Su vergüenza personal, su lucha privada, se había transformado en algo más grande, en un faro para otros que vivían en la misma oscuridad que ella había habitado durante tanto tiempo. El lanzamiento del libro fue solo el comienzo. Letras Tardías se convirtió rápidamente en un fenómeno, primero local y luego nacional. La historia de Sandra tocó un nervio en la sociedad, revelando una realidad que muchos preferían ignorar: el analfabetismo funcional entre los adultos mayores. Programas de televisión la invitaron para entrevistas, radios querían que contara su historia en antena. El Ministerio de Educación la contactó para participar en una campaña de alfabetización. De repente, Sandra, que había pasado toda su vida tratando de pasar desapercibida, se encontró en el centro de atención. Era abrumador, pero también gratificante. Cada vez que recibía una carta, y llegaban decenas cada semana, de alguien que se había inspirado en su historia para buscar ayuda, sentía que todo había valido la pena. Manuel se convirtió en su roca durante este torbellino. La acompañaba a entrevistas cuando podía, la ayudaba a responder cartas, la escuchaba cuando se sentía abrumada. Y en los momentos tranquilos, cuando el ruido mediático se apagaba, seguían siendo solo dos personas mayores, redescubriendo el placer de las palabras juntos. Un año después del lanzamiento del libro, en una tranquila tarde de domingo, Manuel invitó a Sandra a un paseo por el Retiro. El parque estaba especialmente hermoso esa tarde, con los árboles mostrando los primeros colores del otoño. Se sentaron en su banco favorito, frente al estanque. Manuel parecía nervioso, jugando constantemente con algo en el bolsillo de su chaqueta. «Tengo algo para ti», dijo finalmente, extrayendo un pequeño libro de bolsillo, evidentemente antiguo y muy usado. Sandra lo tomó con curiosidad. Era una colección de poemas de Antonio Machado. «Era de mi esposa», explicó Manuel. «Lo leíamos juntos en sus últimos días. Me gustaría que lo tuvieras tú ahora». Sandra acarició la cubierta, gastada, conmovida por el regalo y su significado. «Hay una nota dentro», añadió Manuel. Sandra abrió el libro. Entre sus páginas había un papel doblado. Lo desdobló cuidadosamente y comenzó a leer. «Querida Sandra, la vida nos regaló una segunda oportunidad cuando ya creíamos que el tiempo de los comienzos había pasado. Contigo he aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, para aprender, para amar. ¿Me harías el honor de compartir lo que nos queda de camino? No como dos personas separadas que se visitan, sino como compañeros que construyen una vida juntos. Con todo mi amor, Manuel». Sandra levantó la vista del papel, con los ojos brillantes. «¿Estás pidiéndome...?» Manuel sonrió, tomando sus manos. «Estoy pidiéndote que nos casemos, Sandra. A nuestra edad quizás parezca una locura, pero después de todo lo que has vivido, de todo lo que hemos vivido, ¿no crees que merecemos esta locura?» Sandra rió, una risa clara y juvenil que contradecía las arrugas de su rostro. «Sí», respondió simplemente, «sí, lo merecemos». La boda fue pequeña y sencilla, exactamente como ellos querían. Solo familia cercana y algunos amigos íntimos. Sandra llevaba un vestido azul cielo y un pequeño ramo de flores silvestres. Manuel, su traje marino y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Eduardo, ahora de 11 años, fue el encargado de llevar los anillos, y fue él quien propuso el brindis durante la comida. Por mi abuela y Manuel, que nos enseñaron que nunca es tarde para aprender, para cambiar, para ser valiente y para enamorarse.
Decidieron vivir en el apartamento de Sandra en Madrid, que estaba lleno de recuerdos, pero también tenía espacio para crear nuevos. Manuel vendió su casa en Segovia, guardando solo algunos recuerdos preciados y, por supuesto, su extensa colección de libros que ahora se unía a la creciente biblioteca de Sandra. La vida encontró un nuevo ritmo. Por las mañanas desayunaban juntos en el pequeño balcón, leyendo el periódico en voz alta por turnos. Luego, Sandra continuaba con sus compromisos relacionados con la campaña de alfabetización, mientras Manuel cuidaba de su pequeño huerto urbano en el balcón. Por las tardes, a veces recibían visitas, los hijos de ambos, los nietos, amigos del centro comunitario. Otras veces salían a explorar la ciudad o asistían a algún evento cultural. Y por las noches siempre leían juntos antes de dormir. A veces poesía, a veces novelas, a veces incluso probaban con audiolibros que los hijos de Manuel les habían enseñado a usar. La fama de Sandra no disminuyó. Su libro se tradujo a varios idiomas, llegando a lectores en todo el mundo. Recibió premios, reconocimientos, incluso una medalla del Ayuntamiento de Madrid por su labor social. Pero para ella, el mayor logro seguía siendo cada carta que recibía de alguien que había encontrado el valor para aprender a leer gracias a su historia. Guardaba todas esas cartas en una caja especial y a veces las releía, maravillándose de cómo su vergüenza se había transformado en un regalo para otros. Un día, mientras Sandra y Manuel disfrutaban de su rutina matutina en el balcón, sonó el teléfono. Era Carla Vega, la directora del programa de alfabetización con quien Sandra había trabajado en los últimos años. ¿Has visto las noticias?, preguntó emocionada. El gobierno ha aprobado la ley de alfabetización para mayores. El programa recibirá financiación permanente y se expandirá a todas las comunidades autónomas. Sandra casi dejó caer el teléfono de la emoción. Durante años había abogado por esta ley, compartiendo su historia en comités parlamentarios, escribiendo cartas a representantes políticos, movilizando a otros afectados. ¿Y sabes qué más?, continuó Carla. Han decidido llamarlo Programa Sandra Martínez en tu honor. Cuando colgó, Manuel la encontró llorando silenciosamente en la cocina. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó preocupado. La ley pasó, explicó entre lágrimas, y lleva mi nombre. Manuel la abrazó fuertemente. Estoy tan orgulloso de ti, susurró en su oído. Has convertido tu dolor en un legado que ayudará a generaciones. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Sandra reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. De ser una mujer que temía ser descubierta a convertirse en un símbolo de superación y cambio social. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, le dijo a Manuel mientras se acurrucaba junto a él en la cama. Que todo comenzó con una simple tarjeta. Con un niño que creía que su abuela podía leer. Manuel besó su frente. A veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros más de lo que creemos en nosotros mismos. Sandra asintió, pensando en Eduardo y en cómo su inocente expectativa había desencadenado una transformación que ni en sus sueños más audaces habría imaginado. Y a veces, añadió, necesitamos perder el miedo a mostrarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. 2 años después de su boda, en su 83 cumpleaños, Sandra recibió una sorpresa especial. Sus hijos, los hijos de Manuel, y sus nietos habían organizado una fiesta en el centro comunitario donde había comenzado todo. El lugar estaba decorado con guirnaldas de letras y libros. Había una gran tarta con forma de libro abierto, y en una esquina una pequeña exposición. Fotografías de Sandra a lo largo de su vida, recortes de periódicos sobre su historia, copias de su libro en diferentes idiomas y, lo más emocionante,
docenas de cartas enmarcadas de personas cuyas vidas había tocado. Entre los invitados estaban sus antiguos compañeros de clase, Tomasa y las otras instructoras, vecinos, amigos e incluso algunas figuras públicas que habían apoyado su causa. Pero el momento más emotivo llegó cuando Eduardo, ahora un adolescente de 13 años, se levantó para hablar. Cuando tenía 9 años, le escribí una carta a mi abuela. No sabía que ella no podía leerla. Y no sabía que esa carta cambiaría su vida, y a través de ella las vidas de tantas otras personas. Lo único que sabía era que quería que mi abuela leyera mis palabras. Hoy, mi abuela no solo puede leer mis palabras, sino que ha escrito las suyas propias. Palabras que han viajado por todo el mundo, que han inspirado a otros a ser valientes, a comenzar de nuevo sin importar su edad. Abuela, gracias por enseñarme que nunca es tarde para aprender, para crecer, para cambiar. Te quiero. No había un solo ojo seco en la sala cuando Eduardo terminó. Sandra lo abrazó largamente, demasiado emocionada para hablar. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a marcharse, Sandra y Manuel se quedaron un momento a solas en el centro comunitario. Caminaron por los pasillos donde ella había dado sus primeros pasos temblorosos hacia la libertad. «¿Sabes qué pienso a veces?», dijo Sandra, deteniéndose frente al aula donde había tenido sus primeras clases. «Pienso en todas las personas como yo, que siguen escondidas, atrapadas en esa prisión invisible. Me pregunto cuántas hay, justo ahora, que no se atreven a pedir ayuda». Manuel apretó su mano. «Por eso tu trabajo es tan importante. Estás abriendo puertas para ellos». Sandra asintió, consciente de la responsabilidad y el privilegio que representaba su posición. «A veces me pregunto qué habría pasado si Eduardo nunca me hubiera dado esa tarjeta, si hubiera seguido escondiendo mi secreto hasta el final». «Pero lo hizo», respondió Manuel. «Y tú tuviste el valor de dar ese primer paso. Eso es lo que importa». La vida continuó su curso. Sandra y Manuel envejecían juntos con la tranquilidad de quienes han encontrado su lugar en el mundo y su propósito. El programa Sandra Martínez se expandió por toda España, llevando clases de alfabetización a pequeños pueblos y grandes ciudades. Sandra participaba ocasionalmente en eventos, pero cada vez más dejaba el protagonismo a otros, disfrutando de su retiro junto a Manuel. Sus hijos y nietos los visitaban regularmente. Eduardo especialmente pasaba muchas tardes con ellos, compartiendo sus progresos en el instituto, sus sueños, sus lecturas favoritas. Un día, mientras Sandra ordenaba viejos papeles, encontró la primera tarjeta que Eduardo le había escrito, aquella que no había podido leer. La había guardado todos estos años como un tesoro y como un recordatorio. Ahora, finalmente, podía leerla. «Para mi abuelita favorita, eres la mejor. Te quiero hasta la luna y más allá. Eduardo». O palabras simples, escritas con la inocencia y el amor de un niño. Palabras que habían cambiado el curso de su vida. Sandra sonrió, acariciando las letras infantiles. ¿Quién hubiera imaginado que aquella tarjeta, que le había causado tanto miedo y vergüenza, se convertiría en el catalizador de la mayor aventura de su vida? A sus 84 años, Sandra Martínez había aprendido muchas cosas. Había aprendido a leer, a escribir, a hablar en público. Había aprendido sobre política, sobre activismo social, sobre editoriales y medios de comunicación. Pero la lección más importante la había aprendido de su propio viaje, que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para comenzar de nuevo, que nuestras debilidades, cuando las abrazamos con valentía, pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas,
y que a veces el mayor acto de amor que podemos realizar es mostrarnos tal como somos, vulnerables y auténticos. Sandra y Manuel continuaron su vida juntos, rodeados de libros, de palabras, de historias. Y cada noche, antes de dormir, Sandra agradecía en silencio a aquel niño de 9 años que, sin saberlo, le había regalado la libertad. Porque las letras, aunque tardías, habían llegado justo a tiempo. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.